permiten, mira, lo leo textual. El Papa Juan Pablo II dice en su encíclica: se afirma con frecuencia que la anticoncepción segura y disponible para todos es el remedio más eficaz contra el aborto. Se acusa además a la Iglesia Católica de favorecer de hecho el aborto, al continuar obstinadamente enseñando la ilicitud moral de la anticoncepción. La objeción, cuando se mira bien, se revela en realidad falaz. En efecto, puede ser que muchos recurran a los anticonceptivos, incluso para evitar después la tentación del aborto. Pero los contravalores, esta palabra me gusta mucho que es el Papa, los contravalores que están unidos a la mentalidad anticonceptiva son tales que hacen precisamente más fuerte esa tentación, la tentación de abortar después, ante la eventual concepción de una vida no deseada. De hecho, la cultura abortista está particularmente desarrollada justo en los ambientes que rechazan la enseñanza de la Iglesia sobre la anticoncepción. Y esto es algo práctico. ¿Dónde se realizan más abortos en el mundo? Donde los países rechazan más tajantemente la enseñanza de la Iglesia sobre la anticoncepción. Es cierto, dice el Papa, que anticoncepción y aborto, desde el punto de vista moral, son males específicamente distintos. Sí, moralmente no son lo mismo. La primera, la anticoncepción, contradice la verdad plena del acto sexual como expresión propia del amor conyugal. El segundo, el aborto, destruye la vida de un ser humano. La anticoncepción se opone a la virtud de la castidad matrimonial. El aborto se opone a la virtud de la justicia y viola directamente el precepto divino de no matarás. Es decir, sí, son distintos moralmente. Pero esta línea es que es impresionante, dice. A pesar de su diversa naturaleza y peso moral, muy a menudo están íntimamente relacionados como frutos de una misma planta, como frutos de la misma rama. Y entonces aquí es donde tenemos que ponernos a pensar, frutos de una misma rama. Si tú dejas que en tu corazón empiece a ganar terreno esta mentalidad anticonceptiva, estás preparando el terreno para que cuando venga una vida que tú no estabas preparado para recibir o que no querías recibir, cuando te falle el preservativo, cuando te falle la pastilla, ya preparaste todo el camino para que la tentación del aborto llegue. Y más cuando ya esté disponible en clínicas, cuando es legal, cuando además es gratuito, cuando ya a lo mejor ni siquiera tienes que ir a una clínica, con que te tomes una pastillita, porque la tecnología cada día avanza más para hacer que el aborto sea en etapas más tempranas, que se vea menos, porque a nadie le gusta eso de ver pedacitos de bebés destrozados, y que sea accesible a todos sin ningún control, sin regulación. Cada día va más a eso la tecnología. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Si ya le diste entrada en tu corazón a la mentalidad anticonceptiva, cuando de pronto venga una nueva vida, porque hay que decirlo, los anticonceptivos fallan. Y si ya tienes esa mentalidad ahí y preparaste el camino para el aborto y el aborto es muy disponible, la tentación la vas a tener enfrente. Y va a ser muy difícil, quizá que le digas que no. Hay una conexión profunda entre aborto y anticonceptivos que tenemos que ver. Y tenemos que entender que cuando la Iglesia nos pide no recurrir a los anticonceptivos, no lo hace porque sea una tirana, no hace porque quiera nuestro mal, al contrario, quiere nuestro bien. Y cierto que es un sacrificio estar abierto a la vida. Y cierto que hay familias que viven circunstancias muy difíciles y circunstancias incluso graves. Bueno, ahí la Iglesia lo dice muy claro. Cuando hay una circunstancia grave, es lícito para los esposos recurrir a un método natural para espaciar los nacimientos temporal o indefinidamente. Cuando hay una circunstancia grave. Y aquí es cuando los esposos se invitan o se tienen que invitar a orar, a hablar entre ellos y a hablar con Dios. A ver, esta circunstancia que tenemos enfrente, ¿qué tan grave es? ¿Qué quiere Dios de nosotros en esta circunstancia? Señor, ¿qué quieres tú de nosotros? Y cuando se hace un discernimiento que dice, nuestra circunstancia es tal que no nos permitiría una nueva vida en este momento, recurrir a un método natural, que cuando son bien entendidos y bien utilizados pueden ser muy efectivos, pero no estás nunca violando los principios morales, no estás abriendo el camino a la mentalidad anticonceptiva, y siempre diciendo, Señor, en tus manos nos ponemos. Por eso, Rafa, yo creo que por experiencia te puedo decir
que es muy importante educar desde muy joven. Claro. Porque si Si intentas no, es bien educar difícil. ya después de que en el colegio, en la preparatoria y con los amigos Muy y con la difícil. película y con experiencias tal vez, cuando llegan al matrimonio ya está precondicionados. Claro. Entonces yo creo que, Empezar antes. pues yo diría, por ejemplo, en el caso tuyo, que no estás casado, tú cuentas con una madurez plena y conocimiento que serías un excelente esposo porque entrarías con tu esposa en el plan de Dios para los dos, pero no todos los matrimonios Sí, no. empiezan así. Y ahí tenemos el mayor problema porque ¿Y hay qué alguien hacemos? viendo ese programa Claro. que se casó hace 15, 20 años con alguien no creyente y ahora ella quiere o él quiere vivir lo que estamos escuchando en el programa de hoy, pero ¿qué se puede sugerir? Porque hasta causa muchos problemas en el matrimonio, Sí, sí. que uno comienza a decir, mira, tenemos que abrirlos a la vida, tenemos que parar de usar anticonceptivos, tenemos que confiar en Dios. Y si cuentas con un marido, en general O la una esposa, esposa, ¿ves? o También. la esposa, que no están dispuestos Eso puede... a dejar el anticonceptivo o a vivir con esos métodos, como tú estás diciendo, del Billings o del calendario de otros, naturales y con el consentimiento y con oración, Claro. porque muchas parejas desgraciadamente no son tan unidos en eso como para sentar y decir vamos a orar y vamos a... No, ni todos siquiera hablan a veces de eso. No, claro, es un tema de que pues uno por pena o porque te educaron diferente. ¿Qué se puede sugerir a las personas que están viviendo eso? En primer lugar, como tú dices, hay que poner un énfasis cada vez más grande, en la educación de los chicos. La preparación remota al matrimonio. La preparación para el matrimonio se empieza desde que estás chiquito, en tu casa. Pero ya estoy viviendo esta situación, ya estoy en medio de un matrimonio así donde mi esposa o mi esposo no tienen la misma mentalidad que yo de la cual hablábamos con San Pablo. ¿Qué haces? Bueno, lo primero, lo más importante es intensificar tu vida de oración, tú a nivel personal, intensificarla. Porque a lo mejor esto no lo veías antes y ahora el Señor te ha concedido que lo veas. Pues aceptar esto como una gracia y que al mismo tiempo va a ser un camino difícil, va a ser un camino tal vez incluso de sufrimiento. ¿Por qué? Porque va a haber discusiones, va a haber fricciones, va a haber esta cuestión. Entonces también ofrecerle al Señor este dolor que muchas veces causa en el corazón, esa situación, ofrecerlo y el Señor lo toma como un sacrificio agradable. Después, ¿qué más puedo hacer? Empezar, en lugar de machacarle a mi esposo, a mi esposa, esta cuestión directa de la apertura a la vida y del no a los anticonceptivos, empezar a buscar la manera en la oración que Dios me ilumine para llevarle el amor de Dios, la evangelización que decimos a mi esposo, a mi esposa. Buscar acercarlo, que él conozca que Dios lo ama, que Dios ha tenido un plan para él o para ella y por lo tanto para ese matrimonio y que ese plan involucra la apertura de la vida. Se tiene que empezar por hablar de este amor de Dios, lo que decíamos al principio. Si no va a ser muy difícil que lo entienda, va a ser muy difícil que lo viva. Y después tener confianza plena, porque esto yo lo he visto, yo no estoy casado, pero es que yo lo he visto matrimonios donde han sucedido milagros en este campo, donde el esposo o la esposa estaban totalmente cerrados a esto, cerrados a la vida. Y producto de la oración y del testimonio del esposo o del esposo, cambios que son milagrosos. Que un encuentro con Cristo. Un encuentro con Cristo que abre a la persona a la vida. Abrirse a la vida del Espíritu en ellos y ya llega incómodo para pecar, incómodo para hacer las cosas que antes uno hacía como normal. Y que se les caen literalmente como a Pablo, escamas de los ojos. Yo he escuchado hombres que dicen, es que a mí se me cayeron escamas de los ojos y un día pude ver esta belleza de enseñanza y ahora mi matrimonio es mejor, porque tengo una mejor comunicación con mi esposa, porque tenemos una intimidad incluso mejor, porque estamos seguros de que cada vez que estamos juntos estamos en la voluntad de Dios y que la vida es mejor. No perder nunca la esperanza de que esos milagros sucedan. Y lo que se puede hacer también es insistir en tu propia dignidad como hija o hijo de Dios, de no permitir que nadie nunca abusa de tu cuerpo, de tus sentimientos o pisotea tu dignidad, inclusive en ese área sexual, inclusive dentro del matrimonio. Sí, entonces lo que sí puedes decir como hijo o hija de Dios es que me valoro. Ahora valoro mi cuerpo diferente, valoro nuestro sacramento diferente y antes de volver a tener relaciones tenemos que estar unidos hasta espiritualmente en ese sentido. Hay un punto que no tenemos tiempo para hablar y que los médicos lo pueden desarrollar mucho mejor, pero es que además está el daño físico comprobado
que muchos de los métodos anticonceptivos le hacen al cuerpo de la mujer. Una cuestión que incrementa muchísimo los riesgos de cáncer, que incrementa un montón de cuestiones, de condiciones físicas, que es algo también, estás haciéndole un daño terrible a tu cuerpo y bueno, imagínate eso. Bueno, yo creo que hemos escuchado la importancia de este mensaje, la importancia de decidir hoy por la vida, de alejarnos de lo que nos está arrastrando a la vida de la muerte, de abrir nuestros ojos y reconocer todas las mentiras que nos llegan diario, que nos abre como a una conciencia muerta, a una conciencia dormida, donde pensamos que es normal, que hemos puesto la dignidad o derecho del ser humano de vivir como animales, más allá de la dignidad de ser hijos de Dios. Vamos a orar, Rafa, vamos a orar con esa canción de Paola, pero antes de eso, vamos a ver quiénes ganaron en este sorteo. Les agradezco, me han pasado tus nombres, sus peticiones, ahora tendré la dicha de orar contigo por tu milagro. Y algún día, tal vez hasta el cielo, veremos que Dios siempre escucha la oración. Por lo pronto vamos a ver quiénes ganaron esos 8 libritos. Vamos a ir en orden, los primeros 8. Lourdes Bretón de Puebla, Sandra Corona de Zapopan, Agustina Pérez de Guadalajara, Teresa Vázquez López de San Miguel del Alto, Raúl Beltrán de Zapopan, Leia Zacarías de Guadalajara, 6. Mireya Marisela González de Zapopan y Elena Martínez Cisneros de Guadalajara. El libro del Padre, donado por don Armando Navarro aquí en su hacienda, la Hacienda La Providencia, Zapopan. Te invito, de hecho, para el siguiente desayuno aquí, es hermoso. Don Armando nos regaló el libro que vamos a regalar a Margarita Ortega. Y 2 boletos para el siguiente desayuno de oración van a ir a Guadalupe Andrade de Zapopan, Jalisco. Paola, ayúdanos a orar, a confiar en Dios para que nos devuelve el deseo de vivir, para que nos devuelve el asombro, el aprecio de la vida, para que seamos defensores de la vida, para que vivamos en la plena voluntad de Dios y apreciamos lo que es participar en el matrimonio, abiertos a la vida, protegiéndola desde antes que nace, antes de que es concebido inclusive, que apreciamos y que Dios confía en nosotros y quiere devolvernos la vida en plenitud. Hasta siempre.